Vamos a continuar con el aparato reproductor masculino. Ya hablamos del femenino, hablamos del ovario, hablamos del endometrio, de la riñones, placenta, todo eso. Epa. Y ya también hemos hablado del riñón. Entonces, hoy vamos a hablar del aparato reproductor masculino. Quiero contarles que para dentro de 8 días, mañana arrancamos con digestivo. Y para dentro de 8 días tenemos algo muy importante. Y es que vamos a hacer la actividad de hígado y páncreas con biblioteca virtual. Para buscar libros de histología, para que libros de histología yo ahora coordino con la biblioteca para libros de histología virtualmente. Entran a la red, buscan los libros y lo vamos a desarrollar virtualmente el tema de hígado y el tema de páncreas. Esas dos glandulitas ahí. No más. Bien. Entonces, el aparato reproductor masculino, bueno, ¿qué funciones tiene? Digamos básicamente. Reproducción. Reproducción. ¿Y qué más? ¿Cómo se orina? Con el aparato reproductor no orina, eyacula. No, eyaculación. Pero producción de los andrógenos, testosterona. Entonces, es importante que conozcan eso con respecto al aparato reproductor masculino. Entonces, producción de andrógenos. Y aquí, pues vamos a mostrar la anatomía, aunque ustedes yo creo que ya la vieron, ya la observaron. Entonces tenemos el testículo que está cubierto por el escroto. El escroto, tenemos la albuginia, que es una capa de la que vamos a hablar ahorita. Tenemos el epidídimo, que está por encima del escroto, del testículo, perdón. Y luego tenemos el conducto deferente. Este conducto deferente pues va a llegar al sistema eyaculador, más o menos a la altura de las vesículas seminales, y las vesículas seminales mandan su secreción a donde está la próstata produce su secreción también y sale por el pene a través de la uretra. Y hay unas glandulitas que lubrican la uretra que están por fuera, que son las glándulas bulbouretrales. Entonces, este es más o menos de una manera sintética el aparato reproductor masculino. Y aquí pues ya vimos las vesículas seminales que están al lado y lado de la próstata. Entonces, lo que acabamos de decir, producción de espermatozoides y producción de andrógenos. Entonces, son las dos funciones, digamos, importantes que tiene el aparato reproductor masculino. Ya lo mismo que vimos, aquí por hablar de los cuerpos cavernosos, la uretra, el cáncer, pero básicamente todos están en el sistema que ya por irnos acercando a la microscopía, podemos decir que el testículo está rodeado por una túnica que es muy dura, inclusive para portarla porque es bastante resistente, que es la túnica albuginea. Y la túnica albuginea está tapizada por epitelio mesotelial. ¿En qué sitios tenemos mesotelio? Recordemos por allá la segunda, tercera clase del primer semestre. Diga. Mesotelio y el peritoneo. Y si está creando la celosa, tiene mesotelio. Y la pleura también tiene mesotelio. ¿Y qué tipo de células son las células del mesotelio? ¿Qué epitelio es? Plano simple. No se olviden, plano simple. Esas son las células que tapizan el mesotelio. ¿Puedes repetir la idea, por favor? ¿Cómo? ¿Puedes repetir lo que está explicando? Que el mesotelio está recurriendo a la albuginia y es un epitelio plano simple. Entonces ya tenemos ahí ese concepto claro. ¿Qué hace la albuginia?
La albuginia va a generar unos tabiques, digámoslo así, unos tabiques que separan en segmentos los túbulos seminíferos. Los separan en segmentos, hay una serie de segmentos separados por esos tabiques. Luego tenemos que más superficialmente y más hacia la parte superior del testículo, una red que se llama red testicular. En unos libros la encuentran como red de testis y en otros la pueden encontrar también con el nombre de mesenterio testis, porque es el meso por donde está ubicada esta zona. Pero lo más común en red de testis es el término, digamos, más común que podemos encontrar, pero podemos encontrar esos dos. Luego, ¿qué va a ocurrir aquí? Que aquí hay unos conductos pequeños de esta red testicular que salen hacia arriba, que son los conductos eferentes. Y los conductos eferentes llegan a un órgano tubular o a una estructura tubular enrollada, está muy enrollada, que es el epidídimo. Es un tubo largo que está enrollado, que está plegado, que es el epidídimo. Los que se han puesto a desarmar el epidídimo lo han estirado y tiene una longitud de 6 metros. O sea que es bastante largo. El epidídimo pues va a tener la cabeza del epidídimo, el cuerpo del epidídimo y la cola del epidídimo. Y de la cola sale el conducto deferente, y este conducto deferente lleva los espermatozoides hacia la zona donde están las vesículas seminales y la próstata. Pero llega básicamente a tener contacto inicialmente con las vesículas seminales. Entonces, esto es lo que hemos dicho en este momento. Entonces llegan aquí, vean, aquí llegan a las vesículas seminales y luego pues sigue la próstata. Ya hablamos de las glándulas bulboretrales y todo eso. Entonces, hasta el momento hemos dicho todo desde el punto de vista macroscópico para empezar a revisar la parte micro, la microscopía. Aquí ya mostramos la túnica albuginea, los tabiques y los túbulos seminíferos como más suerticos. Aquí tenemos el mediastino, es que el mediastino testicular, que es la misma red de testis. Entonces, para que lo tengan en cuenta, puede tener ese otro nombre. Tiene 3 nombres. Y luego el conducto, ¿cómo sale el conducto deferente? Y aquí están los conductillos o conductos eferentes. Cuando uno mira en microscopía el testículo de una persona joven, pues vamos a observar estos túbulos. Se hace el corte y los vemos de distintas, aquí hay unos oblicuamente cortados, casi longitudinal, otros transversalmente, y vemos una luz más o menos en el centro. Y sus células van a estar madurando, digamos, los espermatozoides maduran desde la periferia hacia el centro, y en el centro se ubican ya los espermatozoides que han terminado su desarrollo, porque realmente la maduración de los espermatozoides, ¿cuándo se completa? ¿Cómo? Cuando pasan por el tapón de moco y quedan capacitados. Recuerden que hablamos de la capacitación de los espermatozoides. Ellos se capacitan en el moco cervical. Es importante tener en cuenta ese detalle, porque de pronto si van a hacer estudios de infertilidad, hay que revisar cómo es el moco cervical de esa señora, porque eso es, ¿sí?
Profe, ¿cómo se llaman las células que producen los espermatozoides? Ya vamos a hablar, ya lo vamos a hablar. Porque ahora empezamos con los espermatocitos, las espermatogonias y todo eso ya, para verlas en secuencia, en la maduración. Y vemos aquí un espacio rodeando el túbulo que tiene gran cantidad de vasculatura y tiene unas células que tenemos aquí que se llaman células de Leydig. También aquí en esta zona periférica encontramos macrófagos. Aquí en las células de Leydig. Y si nosotros la miramos aquí, ya con más amplificación, una amplificación 100x, podemos observar que tenemos las células intersticiales de Leydig, que están por fuera del túbulo. Células intersticiales de Leydig, que hay una, aquí hay otra, aquí hay un capilar relacionado con esta célula, aquí hay otro capilar también relacionado con esas células. Y digámoslo así, Son intersticiales. que van a producir testosterona o los esteroides masculinos. Van a producir eso dentro de sus funciones. Entonces, tenemos aquí. Y aquí tenemos las células que les mencioné en su momento, espermatogonias. Luego pasan espermatocitos primarios, y luego a espermátides y luego espermatozoides, pero ya lo vamos a ver con más detalle en algunos esquemas. Entonces, ¿qué es la espermatogénesis? El proceso por el cual se forman los espermatozoides. Y en los hombres empieza a partir de la adolescencia la producción de los espermatozoides. La maduración, desde el momento que arrancamos de espermatogonia hasta llegar a espermatozoide, más o menos se tarda entre 75 y 90 días. O sea que son más lentos que la maduración del óvulo, que cuando empieza a madurar, ya en 2 semanas está maduro y listo para la ovulación. El espermatozoide se demora más para poder madurar y llegar, digámoslo así, a la luz del túbulo seminífero y luego pasar al epididio. Tiene una fase que es proliferativa, otra meiótica y la espermiogénesis, que es, digamos, la parte final. Entonces, ¿cómo se regula la espermatogénesis? Pues lo mismo, espermiogénesis. Algo muy importante, que las mismas hormonas que actúan en el ovario también actúan en el testículo. Entonces, la folículo estimulante actúa sobre las células de Sertoli, que apenas se las acabo de nombrar. La hormona luteinizante activa la liberación de testosterona por las células de Leydig. Y las células de Sertoli liberan una hormona llamada inhibina, que inhibe la liberación de hormona folículo estimulante. Entonces, lo interesante, aquí hay un feedback entre la FSH, que es de la hipófisis, y la inhibina, que cuando ya, digamos, hay una buena maduración de estas células de Sertoli, inmediatamente produce la inhibina para controlar esto. O sea que hay feedback, hipófisis, células de Sertoli. Y la testosterona, que forma parte de los esteroides androgénicos liberados por las células de Leydig, activa los genes que promueven la diferenciación de las espermatogonias. No, que yo les mando la presentación para que no se estresen ahí escribiendo tanto. Bien. Entonces, aquí vemos la basal de los túbulos seminíferos, bien notoria, las células intersticiales de Leydig, que están por acá,
Por aquí hay macrófagos y el túbulo como tal. En esta ramificación de un corte semifino, ya empezamos a ver otras celulitas como esta que está por aquí clarita, que es la célula de Sertoli. La célula de Sertoli prácticamente constituye el andamio por donde van subiendo las células que se van a diferenciar a espermatozoides. Ahora les muestro por qué. Vean aquí, fase de mitosis, se ve muy bien. Esta es el mitosis, y aquí ya subiendo hasta que llegan espermatogonias, espermatocitos y salen a la superficie. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Espermatocitos primarios, que están aquí, vean, se ve el núcleo en plena actividad mitótica. Tenemos después de aquí las espermátides, ya es otra etapa de mayor maduración, y luego vamos a terminar con los espermatozoides. Y aquí tenemos esta célula con núcleo grande, nucleolo prominente, que es la célula de Sertoli. La célula de Sertoli va desde aquí en la basal hasta la superficie. Y tenemos varias, tenemos aquí otra célula de Sertoli, una aquí, otra acá, otra por acá. Entonces la vamos a observar ahí, vamos a mirar todo lo que tiene. Esta imagen corresponde a la placa que ustedes van a ver en la práctica de laboratorio. Ahí van a observar estos túbulos seminíferos. Aquí lo vemos a mayor tamaño, pero como este paciente entonces, como a este paciente le hicieron una oropidectomía por un cáncer de próstata para quitarle el estímulo androgénico a la próstata, es un adulto mayor, entonces ya veo uno que otro espermatozoide por ahí metido. Ya están produciendo poquitos, pero por ahí encontré una foto donde alcancé a encontrar algunos de estos. Pero vean, poquitos de espermatozoides realmente estaban produciendo de ellos cuando le hicieron la cirugía. Aquí vemos los túbulos de ese paciente. Aquí otro túbulo y otro córtex vosal, hay aquí una célula intersticial. La vemos aquí por fuera. Por aquí hay otra célula intersticial. Vean, este sector. Los de Lady, ¿no? Sí, Lady. Sí, son las de Lady. Lady. Lo mismo. No, las de Lady son otras. Intersticiales son las de afuera y Lady las de adentro. Entonces las de afuera, ¿cuáles son intersticiales? Intersticiales, simplemente. Y las de Lady son las de adentro. Que era intersticial. No se olviden de esta. Vean aquí una de Lady. Vean aquí. Creo que usted no había dicho que las leyes estaban fuera del tubo. No, las de Lady Son las que están adentro. son las que están adentro. Porque las intersticiales son las que están afuera. Y las de Sertoli también están ahí. Sertoli, Sertoli Lady. también. Sertoli y Lady son las que están adentro y las intersticiales son las que están afuera. Entonces vamos a mirar aquí. Las de leyes. Bien, pero estoy viendo de ellas. Lady y Sertoli. Entonces Sertoli, las podemos ver acá, estas, están adentro. Y las intersticiales de Lady están afuera. ¿Se ve? Y no las encontramos Y las aquí. intersticiales de leyes. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vean, aquí puede ver células de Sertoli, las vemos acá, metidas dentro, y les dije que el núcleo grande, que están aquí, que forman como el esqueleto, que van de abajo hacia arriba, ahí las podemos ver en este esquema. Y las de Lady son las que están por fuera. Intersticiales de Lady. No olviden, intersticiales de Lady. Ahí ya con ese esquema queda claro, ve aquí intersticiales de Lady. Las tenemos aquí. Son fácilmente identificables. Aquí hay una de Sertoli. No, es que se me viene para atrás. Aquí otra intersticial. Aquí vemos, vean las de Lady aquí. Una, dos de Lady
Entonces estas imágenes, como digo, corresponden a esa plaquita que van a ver. Entonces, volviendo de nuevo, dentro del túbulo tenemos la célula de Leydig y por fuera la célula intersticial. Aquí hay un túbulo, aquí hay otro y aquí afuera están las células intersticiales de Leydig. Entonces, para mostrar esquemáticamente todo lo que hemos dicho hasta el momento, tenemos la célula de Sertoli. ¿Qué dije yo que más o menos hacía la célula de Sertoli? Entonces ustedes pueden ver que esta célula arranca desde la basal, que está bien grande como lo observamos en las imágenes histológicas, y vea hasta dónde llega. Llega hasta la luz del túbulo. Y, como dije, es el soporte que permite y ayuda a la maduración y orientación de los espermatozoides para salir hacia la luz. Ahora, ¿cómo arranca la maduración de los espermatozoides? En este cuadrito lo podemos ver fácilmente, donde arrancamos, que cerca de la lámina basal tenemos la espermatogonia, luego tenemos que aparecen los espermatocitos primarios, que fueron los que vimos que estaban haciendo mitosis, y les mostré, los núcleos mitóticos, y luego los espermatocitos secundarios que llegan acá, y después van a aparecer las espermatogonias que van a dar origen al espermatozoide, que sale y se desprende hacia la superficie. Aquí tenemos otro cuadro semejante para que recuerden las células de Sertoli, y aquí vemos la espermatogonia, el espermatozoide primario y el secundario. Aquí sí está la espermátide, que no aparecía en el otro cuadro, por eso cogí este, y el espermatozoide que ya está en la superficie, listo para pasar al epidídimo. Entonces, ya ven, estas células pues le van a dar soporte, van a ayudar a la maduración de los espermatocitos, van a darle nutrición, que también es muy importante para que funcionen adecuadamente y maduren bien. Y aquí es un cuadro que muestra básicamente lo mismo que habíamos dicho hace un momento, aquí para mostrar prácticamente tuvimos todo lo mismo en el mismo cuadro. Esta está la lámina basal, la espermatogonia, el espermatocito primario, la espermátide temprana, la espermátide tardía que empieza a formar la cabeza o el capuchón, y luego el espermatozoide. Esa es la secuencia que sigue la maduración. Entonces, aquí lo vamos a ver al contrario, de arriba para abajo. Entonces, tenemos que, por ejemplo, una espermatogonia A1 da origen a la espermatogonia A2, o sea, ya se duplica, y esta espermatogonia A2 da origen a 4 espermatogonias. Y la A4 pues ya va a dar origen a 8, y sigue así en un proceso de maduración y división. Entonces, estas espermatogonias van a dar origen ya a los espermatocitos primarios. Cada espermatogonia entonces, espermatogonias dan origen a los espermatocitos primarios, cada una da origen a 2. Cada espermatocito primario da origen a 2 espermatocitos secundarios, y luego aparecen las espermátides, que ya también cada espermatocito secundario da origen a 2 espermátides, y estas espermátides dan origen a los espermatozoides maduros pero no capacitados, porque realmente la capacitación es la maduración definitiva. Son el moco. El espermatozoide, como ustedes saben, pues tiene la cabeza, el cuello y el flagelo. En el flagelo, ¿qué encontramos dentro del flagelo del espermatozoide? ¿Quién recuerda? ¿Cómo? Mitocondria es el cuello. Pero
en la cola tenemos los microtúbulos. Entonces, obvio, aquí nos muestra todavía cómo se desarrolla. Entonces ya, la espermátide, la etapa de Golgi que algunos llaman, cuando ya tenemos en esta etapa, acrosomal es cuando empieza a formarse de la cabeza, con su cubierta, la membrana. Recuerde que hablamos de esa penetración acrosomal hacia el óvulo, la membranita que se va a fusionar con la del óvulo, empieza la etapa acrosomal. Entonces este es un espermátide que entra en la etapa de Golgi para ir formando con el núcleo la vesícula acrosomal, luego la cubierta o capucha acrosomal y el flagelo va creciendo. El núcleo sigue desarrollándose y alargándose, le aparecen las mitocondrias y ya termina como espermatozoide completo. Aquí vemos que está la cabeza con su membrana acrosomal y vemos aquí una gran cantidad de mitocondrias. ¿Por qué tiene gran cantidad de mitocondrias? Por la energía que requiere para mover el flagelo. Y el flagelo tiene 2 túbulos centrales y 10 duplas de túbulos periféricos. Y ahora nos vamos para el epididimo. Entonces, de los túbulos hemíferos salen los conductos eferentes, conductillos pequeños, que llevan los espermatozoides al epididimo. ¿Qué longitud les dije que tenía? 6 metros. 6 metros de longitud. Es un tubo plegado, un tubo plegado de 6 metros de longitud, que aquí en esta imagen, pues vemos panorámicamente este material que tenemos acá, está lleno de espermatozoides, es una imagen 4X, y en esta 40X ya alcanzamos a visualizar los espermatozoides, y aquí vemos un epitelio que básicamente es cilíndrico, ciliado. Así le alcanzan a observar los sitios. Las células basales y las células cilíndricas que lo están tapizando. Aquí vemos cómo se observan los paquetes de espermatozoides ahí. Y sobre todo para mostrar el epitelio. Y aquí lo pasamos acá para mostrar un corte longitudinal de uno de esos túbulos. Entonces, salimos para el conducto deferente. ¿El conducto deferente de dónde a dónde va? De la cola del epididimo Exacto. hasta La vesícula los seminal. Las vesículas seminales. Entonces nosotros vamos a observar aquí, en este caso, que también tiene un epitelio cilíndrico, simple prácticamente, vean que los núcleos están en la misma altura, tiene lámina propia, tiene sus filas musculares que le producen el movimiento peristáltico para ir moviendo los espermatozoides durante la eyaculación, y tiene sus vellosidades o microvellosidades, porque realmente son microvellosidades. Luego, este llega más o menos a donde está la vesícula seminal y nos encontramos con las vesículas seminales. Las vesículas seminales, que están al lado y lado de la próstata, entonces tienen una cantidad de túbulos también muy enrollados. Eso es lo que tienen las vesículas seminales. Y tiene como función producir la secreción que le va a dar, digamos, algunos elementos nutricionales al espermatozoide, que va a pasar por ahí en el momento de la Líquido eyaculación. seminal. ¿Qué epitelio observamos? Observamos un epitelio básicamente cúbico, aunque en algunos casos hay una parte que va de cúbico a cilíndrico. Puede darse una posibilidad que vaya de cúbico a cilíndrico. Aquí, por ejemplo, en este corte que estamos observando, el epitelio básicamente es cúbico.
Debemos de todo el producto. Y digámoslo así, que las 3/4 partes de la secreción de la eyaculación está constituida por el líquido de las vesículas seminales. Las vesículas seminales tienen núcleos, El 3/4 constituido por digamos, como de diferente tonalidad, pero la de la- mayoría son o sea, como muy espera, oscuros. el semen. Son bastante oscuros, son bastante llamativos, parecen que fueran tumorales, y algo que cuando se hacen las biopsias de próstata, a veces el urólogo termina cogiendo alguna vesícula seminal y pone a patinar al patólogo, porque dice, ¿usted es un carcinoma de próstata o es una vesícula seminal? Afortunadamente ahorita, con la inmunohistoquímica, pues se colocan pruebas específicas para identificar esas células, y con eso se logra ya tener más seguridad. En algunos casos, en las vesículas seminales pueden observar este material que vemos aquí como cafecito, que es lipofucsina. También la podemos encontrar en la próstata. La próstata también podemos encontrar lipofucsina. ¿Hipofusina? Lipofucsina, sí. Podemos encontrarla también Creo que en la no se próstata. me vale. ¿Para qué sirve? No, la lipofucsina ya es digamos, un producto metabólico que está para desechar, digamos así, pero no siempre sale. Y forma parte de los elementos que encuentra uno en las personas, sobre todo ya viejas. Luego nos venimos para la próstata. Entonces, la próstata es una glándula que tiene tres, digamos así, como tres capas. Hipofusina es eso. Entonces, Hipofusina. Pero ya le dije para qué sirve. tiene su cápsula, la periférica. Luego, ¿qué vamos a encontrar? Inmediatamente debajo de la cápsula y externamente, las glándulas prostáticas principales. Después, ¿qué vamos a encontrar? Unas glándulas que las llamamos submucosas, y ya rodeando o en contacto con la La uretra, próstata, ¿cierto? las glándulas mucosas. Entonces son los tres niveles, los tres estratos que tiene la próstata. Ella rodea la uretra. Ahora, por acá llegan los conductos eyaculadores que vienen de las vesículas seminales que estaban en el vecindario para llegar hasta esta zona. ¿Qué debemos decir de la próstata? Que, bueno, usted ha hablado de pacientes que tengan problemas de próstata. ¿Qué les pasa? Orina, comprime Entonces, hay tres situaciones con la próstata. Inflamación, que puede haber en cualquier edad. La hiperplasia, que es un crecimiento benigno de la próstata, y el cáncer de próstata. Básicamente estas tres situaciones son las que podemos encontrar en la próstata. Ahora, la hiperplasia generalmente la ve cuando se da acá en las glándulas mucosas, pues va a obstruir la uretra. Produce una expulsión uretral y por consiguiente va a dificultar la evacuación de la vejiga. Y es uno de los problemas que muchos pacientes tienen ese síntoma que es como el más común. Perfecto. Y, ¿sí? Pero es, o sea, es específico el tejido que se inflama o es todo. No, la hiperplasia no es inflamación. O sea, tiene Ya que la ser. inflamación es, por ejemplo, alguna persona tiene infección por gonococo y lo cogió en la adolescencia. La mayoría de prostatitis son por gonococo o por clamidia. En la adolescencia. Ya en la vida mayor, generalmente puede ser por bacilos coliformes, que van a producir inflamación. Pero, digamos, en los pacientes adultos mayores que hacen hiperplasia,
no todos tienen inflamación, aunque la hiperplasia por retención de orina puede llevar a que haya procesos inflamatorios. Lo que se da es aumento de tamaño y retención de la orina. Entonces, una próstata que normalmente pesa 20, 25 gramos, a veces nos llegan casos de cirugía donde encontramos próstatas de 40, 50, 60, 70 gramos o hasta de más de 100 gramos, exageradamente grandes. Entonces, Buenos días. revisando esa situación, mirando cómo está la próstata funcionando, entonces aquí se da el fenómeno de la hiperplasia. Ahora, con la próstata que tiende a ser lobulada, si la hiperplasia está en los lóbulos laterales, de pronto no molesta tanto, pero si está hacia el centro, va a molestar más temprano y va a molestar más. Entonces, ese es un punto muy importante. Generalmente, el procedimiento para resolver esta hiperplasia es la cirugía. Se hace la cirugía, se retira el tejido hiperplásico y la evacuación de la vejiga vuelve a la normalidad. Pero aquí hay que mencionar algo. ¿Qué otro problema dijimos que tenía la próstata? Dijimos 3. Cáncer. Cáncer de próstata generalmente en sus periodos iniciales es asintomático. No hay sintomatología. Lo que más sucede con el cáncer de próstata es que el cáncer se origina en las glándulas prostáticas principales que quedan en la periferia. En la periferia quedan las glándulas prostáticas principales. Entonces ya, teniendo ese detalle, el cáncer puede crecer hacia afuera y no va a obstruir. Y si el cáncer empieza a obstruir, ¿qué quiere decir? Que está avanzado. Porque generalmente siempre se va más hacia afuera, salvo que ya esté muy grande y empiece también a proyectarse hacia el centro. Pero esa es una situación muy importante. Por eso los pacientes que se han operado de la próstata le han sacado de la zona de hiperplasia y deben seguir sus controles urológicos periódicos de acuerdo a lo que le ordene el urólogo, porque en cualquier momento le puede aparecer el cáncer y ya es muy diferente. Entonces el paciente dice, no, es que a mí me operaron de la próstata, voy a demandar, y nosotros mismos varias demandas a médicos, a urólogos, porque los operó de la próstata y les dejó el cáncer. Pregunta que no, que los han engañado, que le han sacado la próstata y que les dijeron que ahí tenía próstata con cáncer. Realmente en la cirugía por hiperplasia no se saca la próstata. Entonces deben tener sus controles posteriores a la cirugía. Los controles cuáles son el estudio de los niveles de PSA. ¿Qué es el PSA? El antígeno prostático específico. Y el control por el urólogo, porque hay casos que le da normal el nivel del antígeno, pero más o menos un 5% de casos con antígeno normal pueden tener cáncer. Entonces lo que se hacía era, o se hace, es antígeno normal, pero va donde el urólogo, y el urólogo todavía está haciendo la digitalización con guante, es decir, tacto rectal. Sin embargo, en este momento ya se está pasando del tacto rectal a la ecografía rectal. Entonces puede ser tacto o ecografía, pero hay que hacer esas dos cosas, antígeno y con antígeno normal, de todas maneras el control urológico, como digo, con tacto o con ecografía. Histológicamente, ¿qué podemos observar? La próstata pues tiene sus células basales. Hay una zona de la próstata que son más fibromusculares, otras son más fibrosas, y generalmente tiene unas proyecciones hacia la luz, y aquí vemos la secreción prostática de color rosado con las proyecciones que dan
hacia la luz. Entonces, el epitelio podemos verlo como cilíndrico simple, más o menos. Tiende a ser cilíndrico simple, como lo podemos apreciar acá, en este caso. A veces encontramos estos elementos que se llaman calcoferitos. Son calcificaciones pequeñas que podemos encontrar, no son anormales. Aquí la mía proyección, próstata, las proyecciones. Aquí predomina la parte muscular, como ve, fibromuscular, la parte glandular, lo podemos encontrar ahí. Y entonces, ¿qué tiene la secreción prostática? La secreción prostática contiene enzimas proteolíticas, tiene fibrinolicina, inmunoglobulina zinc y una elevada concentración de poliaminas, que la llaman espermina en algunos libros, con efecto bacteriostático. O sea que tiene forma de controlar las infecciones y hace que el líquido prostático que sale en la eyaculación también proteja a los espermatozoides. O sea que las vesículas seminales le dan nutrición y la próstata le da protección. Con todas las enzimas proteolíticas, entonces el material que tiene, la inmunoglobulina A, entonces le ayuda a eso. Aquí volvemos a ver imágenes de la próstata con su célula de epitelio cilíndrico, la parte fibromuscular. Aquí vemos que tiene un patrón alveolar, en este caso voy a poner alvéolos pulmonares. Entonces la próstata es una glándula alvéolo tubular. Las proyecciones que vimos con las células cilíndricas y las células basales, que están acá, las pequeñitas. Y aquí vemos más calcoferitos. Los calcoferitos son depósitos de calcio que se va organizando dentro de las glándulas y en algunos casos los vemos que se van formando por capas y parece como si fuera un árbol cortado a través con las capas de un tronco de un árbol. Profe, ¿qué eran? ¿Depósitos de calcio? Calcio. ¿Y en dónde? También le dicen acérbulos en algunos libros a los calcoferitos. Acérbulos con B pequeño. Dice. Aquí con esta coloración de inmunohistoquímica para citoplasma vemos mejor su patrón cilíndrico. Tenemos la glándula bulbouretral o de Cooper. ¿Qué función tiene esa glándula? Lubricar la uretra y guardar el pH antes de la eyaculación, para que no haya, digámoslo así, lesión de los espermatozoides, y además lubrica para hacer menos traumática la penetración de la vagina. Estas glándulas tienen, digamos, un epitelio que va de cúbico a cilíndrico, aquí se ve más cilíndrico, más largo, y podemos decir que tiene más, en algunos libros lo ven como piramidal. ¿Por qué? Porque aparece una pirámide, un triangulito. Muchas de estas